Es 31 de marzo, estamos en mesa de redacción Impacto TV. Pues como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Ese parece fue el momento así fugaz que tuvo el presidente hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues vaya, es muy notorio. La conferencia dura 1 hora y media, dura 2 horas a veces, pero es muy notorio que apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua a los conservadores, a sus enemigos, a los políticos o a quienes él considere sus enemigos, que para muchos pues no tienen rostro. Pide una tregua y apenas pasa 3 minutos y ya los está agarrando a pelotazos otra vez. Y pasan otros 15 minutos y seco. Bueno, pues el presidente, yo creo que mañana ya veremos al presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente olvidando a los conservadores, a los neoliberales, a los fifís, a todas estas a todos estos entes que él menciona. Pues a partir de mañana yo creo que ya no los mencionará, porque se dará cuenta que hoy por la mañana él propuso una tregua. Juan. Pero pues como tú dices, es muy difícil de contener el presidente, y a la primera crítica de quien sea, bueno, pues contestará a su estilo, y a veces, como dice él, me pasé o se pasaron, ¿verdad? En lo de Felipe Calderón, creo que tiene razón el presidente. El expresidente Calderón se fue con la finta de que uno de los que estaban ahí en la taquiza, cuando el presidente se fue a saludar a la mamá del Chapo, ese hermano del Chapo. Y no, creo que la información oficial es en el sentido de que es un médico del Seguro Social. Pues ahí el presidente Calderón no reconfirmó el dato de que en la fotografía que le tomaron al video, pues el individuo que aparece ahí, pues sí tiene un ligero parecido al hermano del Chapo, pero no es... Pues no tiene, nada más tiene la mitad de la edad. Para empezar, ¿no? Para empezar. Y luego, bueno, pues debió Felipe en ese instante pues decir, perdón, me equivoqué. El problema del Twitter, abalanzas sobre el teléfono y empiezas a enviar lo que se te ocurre, y hay mucha gente que se le ha barrido los pies. Pero bueno, pues son los riesgos de estar metidos todo el día en esto. Y el hecho es que el presidente no reconoce que fue un error a su vez. Pues que la taquiza coincidiera exactamente en ese lugar, y que ahí llegara la mamá del Chapo, y que estuviera el abogado del Chapo, que llegara el abogado del Chapo y lo abrazara y dijera, no estés jodiendo al ayudante presidencial, que no quería evitar que lo tocara, y finalmente lo agarró del brazo, lo abrazó y todo esto. Bueno, pues todo esto todo esto sirve para quienes tienen ganas de fregar, pues lo hagan. Y en política, Roberto, y en las democracias, se permite tratar de debilitar al adversario, no al enemigo. Dice el presidente que no son enemigos, al adversario. Y es natural que Felipe Calderón quiera aprovechar cualquier circunstancia para debilitarlo. Ahora se equivocó Felipe, y tiene razón el presidente, pues debe disculparse. Pero el presidente tampoco puede escudarse en el humanismo, a decir, bueno, fui y saludé a la señora porque es una anciana. Bueno, pues primero, lo más importante, vamos a olvidar que de quién es mamá la señora, violó las reglas que hoy son. La sana distancia, ¿no? Ya eran. Así es. Ya eran. Ayer, digo, ¿de qué sirve que López-Gatell se desgañite y ponga la cara de enojado, de triste, de colérico, de lo que sea? Que es un gran actor, además, López-Gatell. Tiene un manejo tremendo de cámaras
personas y su lenguaje corporal y todo. Pues el sábado apenas había dicho, quédate en casa, y sana distancia y quédate en casa. Y el otro día, pues el presidente pues, ni se quedaba en casa y estaba saludando personas y dejándose abrazar por otras. No significa necesariamente que lo hayan contagiado y que él vaya a esparcir el contagio, pero bueno, es un riesgo porque pues ayer tenía sentado y hoy tenía sentado y todos los días tiene sentado la mitad de su gabinete y todos son arribita de 60 años, Roberto. Todos, ¿verdad? La mayoría. La mayoría, sí. Entonces, bueno, pues va a ser muy difícil que la tregua a la que llamó el presidente dure siquiera unos minutos. Por ejemplo, pues ya hay otro frente de batalla, Roberto. A ver, y hay razón. A ver, ¿cómo puedes callarnos y pedirnos que guardemos silencio por la tregua? ¿Por qué razón ayer por la noche, quien leyó el decreto de emergencia fue el secretario de Relaciones Exteriores? Se supone que la chamba de Marcelo Ebrard es de las fronteras hacia el resto del mundo. Pero hace tiempo que lo usamos de las fronteras hacia adentro, en especial la del sur del país, la que colinda con Guatemala, para ver el problema de los migrantes centroamericanos. Bueno, esa y otras tareas le han encargado que no son de su ejercicio a Marcelo. Bueno, pues ayer hizo las veces de secretario de Gobernación, de secretario de Salud, de vocero del gobierno. ¿De qué más? No, además hizo el papel también, no nada más de secretario, Hizo de presidente. Es que después de que él lee la declaración en redes sociales, muchos lo felicitaron al vicepresidente. Hubo muchos más que se fueron más para allá. De presidente. Dijeron, pues ya que le pasen el mando, ¿no? Una declaratoria, según nosotros, y perdón, digo, si eso molesta, según nosotros la declaratoria debió haberla hecho el presidente de la República. Sí, ¿por qué? Pues porque revisamos y en todo el mundo, quienes han hecho la declaración de emergencia nacional en cada país es el presidente de la República, el jefe de Estado, o el jefe de Estado. Es cierto, bueno, ahorita Donald Trump anda pues atareado porque el problema que trae encima es verdaderamente, pero es el presidente. No delega a Mike Pompeo ni a nadie más. En Rusia es Putin, en España Pedro Sánchez, en el país que quiera, Merkel. Angela Merkel. Sí. Bueno, pero además es presidente del Consejo de Salubridad General. Así que quien llega a leer el decreto es Marcelo. Y hoy, bueno, ya empezaron los columnazos diciendo que ya la carrera presidencial está entre Claudia Sheinbaum, que hoy hace su propia declaratoria, y se fue más lejos. López-Gatell dijo que se prohíben las reuniones de más de 50 personas. Claudia, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que de 25. Y a cerrar todos los comercios. Entonces ya empezó la guerra electoral. Y todos los comercios. 90% de los comercios. Y entonces, bueno, pues nos mantiene distraído esto un poco en su sesión presidencial y falta muchísimo para, ni siquiera muchos de nosotros sabemos si llegaremos a ver esa pelea por la presidencia de la República, pero ya están las carreras. Yo mismo escribía desde anoche, bueno, pues a Marcelo, por lo menos, para no ir tan lejos, lo dejaron en calidad de secretario de Gobernación, de secretario de Salud ayer, y con el debido respeto, doña Olga Sánchez Cordero quedó absolutamente como florero, para usar palabras del presidente. Qué bárbaro, sí. Ni siquiera una palabra. Ni una palabra, Es más, cuando hicieron preguntas los reporteros, no se dirigían a ella ni a Jorge Alcocer, se dirigían a Marcelo. Eso es lo que te iba a decir. Ni siquiera al general secretario, cuando preguntaban sobre si iba a haber suspensión de garantías
digamos, el estado de excepción, doña Olga se quedaba callada y quien contestaba era Bueno, Marcelo. Juan, hasta una pregunta de que si alguien viola la confinación, el confinamiento en las casas, si va a haber alguna multa o algo, la respondió Marcelo Ebrard, y bien, digo, para acabar la responde bien Marcelo. Bueno, de veras, todo el mundo se dirigía a Marcelo le Ebrard. preguntaban de cuestiones de relaciones laborales, dijo, bueno, esa parte tiene como 400 artículos y casi los tengo todos de memoria, ¿no? Es decir, vaya, No, sí, les puso una revolcada. tenía divertida la audiencia, porque bueno, hay que recordar que él tiene una larga carrera. Fue jefe de política, gobierno, no además. pero fue jefe de gobierno en 2009, no hay que olvidarlo. Estuvo siempre al lado de Felipe Calderón en Los Pinos, todos los días, cuando la emergencia. Y él se comportó de una manera muy solidaria con el presidente de la República de entonces, el que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador. O sea, él trae la experiencia, por eso se refiere también mucho a... No sé por qué comparaban el terremoto con la pandemia, digo, el terremoto sí ocasionó todo lo que ocasionó en 2085 y los subsecuentes, pero la pandemia tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Acuérdate, Juan, que esa venía arrastrándose esa propuesta de que el jefe de gobierno, que siempre fue de izquierda, no tenía por qué, era de Andrés Manuel, no tenía por qué tener relación o apoyar lo que decía el presidente. Le tocó a Fox con Andrés Manuel, que jamás quiso hacer un trato. Bueno, Y luego se lo recomendó a Marcelo. Recuerda que pero Marcelo en medio tuvimos la influencia. procuraba llegar tarde a los eventos oficiales Sí. para no tomarse la foto con Calderón. Exacto. Y se iba antes para que no hubiera Pero saludo. todo eso era a pedido de Andrés Sí, Manuel. claro, obligatorio para los perredistas de entonces. Sí. Ahora son morenos. Pero la experiencia la trae Marcelo. Y yo entiendo por qué el presidente le dio la chamba de ayer. Porque es el único al que se le entiende lo que explica y es el único que tiene credibilidad. Por lo menos del grupo que tiene a su cargo en este momento la lucha contra la pandemia, ¿no? Porque incluso cuestiones bélicas, cuestiones de obligaciones del ejército y estas cosas, las explicaba Marcelo Ebrard. Sí. Cuando pudo ver el general secretario, haber dicho ahí, ¿yo puedo contestar eso? No, es que ayer fue una conferencia nochera, inolvidable, porque pues para empezar tú dices que López-Gatell es bueno, es muy bueno, y que a veces pues es buen actor. Bueno, yo creo que anoche no estaba actuando, cuando se da cuenta que el que arranca la conferencia es el que nunca aparecía, Jorge Alcocer, el secretario de Salud. Entonces, su jefe, por cierto. Su jefe, López-Gatell, estaba como que, pues si la estrella era yo. O sea, fue una conferencia bastante extraña, ¿no? Sui generis. Porque incluso López-Gatell perdió hasta presencia con Ebrard, Bueno, llegó un momento en que cada vez que contestaba Ebrard, López-Gatell sonreía y hacía así. Asentía, pues que tenía la razón Marcelo en todo lo que contestaba. Y es natural. López-Gatell trabajó en ese equipo en 2009 para contener la influenza, ¿te acuerdas? Así es, sí. Y luego pues hay historias de que se equivocó en los números y no sirvió de mucho y lo hicieron de lado. Esa historia la empezó el doctor Narro, que fue rector de la UNAM, José Narro, y que luego fue secretario de Salud, y ya no volvió a tocar el tema, pero recientemente le publicaron de que el trabajo que hacía en 2009 lo tuvo que absorber la Secretaría de Desarrollo Social, porque se equivocó en las estimaciones, en las cuestiones estadísticas y estas cosas. Pero ayer perdió el estrellato ante Marcelo, pero a su lado asentía minuto a minuto todas las respuestas del secretario de Relaciones Exteriores, que ahora es del Interior y de Salud también. Oye, Juan, pero ahí también, perdió una muy buena oportunidad Sánchez Cordero.
si no de su propia voluntad, alguien, el presidente debió pedirle pues que diera un mensaje o algo. El único mensaje que le conocemos hasta ahorita es el que dio la semana pasada, en donde pues como esos libros de sopita del alma, pedía que te quedaras en tu casa, que le tocaras la cabeza a tu pareja, que te entendieras, que platicaras con tus hijos. No, y ya. Es todo lo que he visto. Digo, uno que está metido ahorita casi todo el día en este tema, pues te das cuenta efectivamente tú, la segundo personaje después de Brad es Sheinbaum. Cuando por ahí debiera compartir los reflectores, aun cuando ya no sea la supersecretaría de Gobernación, pues la titular de Gobernación. No, bueno, pues en todo caso, si no estaba el presidente, ella es la jefa del gabinete. Claro. Ella debió haber leído ese decreto. O en su caso, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que cuando le da la palabra a López-Gatell, se equivoca 2 veces, hasta en apellido, se trastabillea. Yo creo que tiene problemas de vista o de lectura, no tengo idea, y por eso mejor le piden que no hable. Y lo tienen. Hoy estaba en la mañana, digo, anoche lo tenían ahí y hoy otra vez en la mañanera. Bueno, pues cuidado, es un atentado contra la salud de un hombre de esta edad, ¿verdad? Por más premio nacional de medicina que haya sido. Pero, bueno, estamos perdiendo el tiempo demasiado con lo de anoche. La mala noticia, de las tantas malas noticias que llegan, es que ahora viene del Senado de Estados Unidos, Roberto. Sí, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Desde ayer traen ya la propuesta al presidente Pero ya es oficial hoy, ¿verdad? Hoy hacen oficial ya la propuesta de que el TEMEC pues se frene su entrada en vigencia que estaba prevista para 1 de junio. Y bueno, esto coincide, lo ha repetido muchas veces el presidente López Obrador y hoy lo dijo en la matutina, que pues México está parte a salvo en la recuperación económica porque en breve empezaría a funcionar ya el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Pues no, todo indica que no, y es que en este asunto en el que está metido pues el mundo completo, no hay forma de que arranquen esto. En principio, en México, por ejemplo, fíjate, después de que el presidente llama a una tregua, ¿qué significa eso? Porque desde ayer la iniciativa privada mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza a Carlos Salazar Lomelí, que es uno de los empresarios, junto con Carlos Slim, más cercanos al presidente, le está exigiendo un plan fiscal, de plazo fiscal. Es que aparte el presidente... Eso quiere el presidente en su tregua, que los empresarios, les ha exigido que paguen salarios. Eso viene. Ante la exigencia de pagar salarios completos, etcétera, etcétera, y ya el Consejo Coordinador Empresarial está exigiendo que este día 30 de abril las personas físicas tenemos que pagar impuestos. Hoy ¿sí? Las personas morales. Sí. Entonces está exigiendo el Consejo Coordinador Empresarial que se aplacen o que se hagan mensualidades, que haya una medida. Si hay 400,000 millones de pesos guardados por ahí, nadie sabe en dónde están guardados esos 400,000 millones de pesos. Bueno, pues bien podría ser un poco generosos con la gente que le estás pidiendo que se quede en casa, que no salga, que se ausente de sus actividades productivas, y que tiene obligaciones fiscales que liquidar en un mes. Y si no, actuará Santiago Nieto o el SAT, ¿no? Bueno, pero pues de ahí adelante la fiscalía y todo eso, porque no pagas, ¿no? Así que va a ser muy difícil, Roberto, porque en febrero se registró una caída dura del ingreso del gobierno federal, y porque ha caído la recaudación fiscal. Entonces no va a estar fácil. Yo creo que mañana va a ser un tema de la mañanera. ¿Por qué? Pues porque
alguien tendrá que preguntarle al presidente si le va a hacer caso al Consejo Coordinador Empresarial, o por lo menos una respuesta. Pues sí, Juan, porque pareciera que no hay correspondencia, ¿no? Digo, los juntó a todos hace, ¿cuánto? ¿Un mes? En Palacio Nacional para venderles cachitos de lotería. Digo, para algunos fue como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Porque pues, la semana pasada Carlos Slim dijo, no, hombre, ahí les va 1,000 millones de pesos para ayuda del COVID. O sea, pues, con eso les compraba la mitad de los billetes, ¿no? Y se sacaría todos los premios. No, pues sí. Por lo menos el 50%. Pero fíjate, ¿no? Entonces, no hay correspondencia del gobierno federal, cuando menos no significa esto que no paguen. Lo que dice Salazar Lomelín es que lo que queremos es que se difiera el pago, claro, a algunos meses, o que sean cómodas mensualidades. Sí, plazos definitivamente, ¿no? Que es lo que la mayoría de las veces se pide cuando hay un atorón de este tipo, ¿no? No que no se pague, pero algunos bancos están ayudando a su clientela que adeuda en tarjetas de crédito, en préstamos, etcétera, a 4 meses, 6 meses, una cosa por el estilo, ¿no? Creo que el gobierno podría corresponder si te está pidiendo tu solidaridad para quedarte en casa, so pena de que el contagio sea mayor, pues sea terrible, como dice López-Gatell, y como hemos visto que ocurrió en otros países. Bueno, pues un poco de consideración con los contribuyentes vendría bien. Quizás por eso el plazo es de emergencias al 30 de abril, o sea, para que el 30 de abril puedas ir a hacer cola al SAT, porque no necesariamente todo el mundo puede hacerlo por computadora, Roberto. No, yo creo que el 70%, el 60% no puede, Juan. Yo creo que las empresas, pues sí, ¿no? Las personas morales. ¿Por qué? Pues porque tienen equipo. Pero eso se les venció el plazo hoy. No, pues digo, en estos momentos que ni crea el gobierno que todas le van a cumplir. Ahora dime una cosa que es muy elemental. Entre pagarle al SAT el día 30 de abril o morirte de hambre en estas 4 semanas de abril y las que vengan, porque no va... Una cosa es la sana distancia y el quédate en tu casa hasta el 30 de abril, porque luego vendrán nuevas medidas, Roberto. No va a quedar en esto. No, Juan, no. El pico va a estar. Mira, digo, después por ahí en las conferencias dicen que los periodistas dicen esto y dicen lo otro, pero a ver, ¿por qué no han explicado por qué? ¿Por qué el plazo lo extendieron hasta el 30 de abril? ¿Qué descubrieron? ¿Qué prevén? ¿Qué temen? Hay un análisis que hace para acabarla por el presidente Andrés Manuel, el Grupo Reforma. ¿Por qué Estados Unidos, lo que decíamos ayer, nada más en las fronteras de las ciudades mexicanas, los estados mexicanos con los de Estados Unidos? ¿Por qué el número de casos confirmados en los Estados Unidos, que tienen frontera con México, es 10 veces más o 20 o 30 veces más que los mexicanos? Porque Estados Unidos comenzó, diga lo que diga el gobierno federal, comenzó a analizar los casos un mes antes que México. Entonces, ¿qué puede temer el gobierno? Que dentro de un mes no venga una oleada de casos que no se pueda contener y no se pueda frenar. Estoy hablando de lo que se lee, de los datos que hay. Los datos duros, no estamos inventando nada. Y por ahí hay la advertencia de que tengamos cuidado, porque a partir de eso se nos puede venir un problema tipo Italia, España, y ahí sí. Y entonces, dime, ¿en esas condiciones va a estar pensando en pagarle al SAT? ¿Verdad? ¿De dónde vas a sacar dinero en ese momento? Si no, además no puedes salir, no puedes ir al banco, no puedes hacer nada. No, va a ser un verdadero lío. Así que bueno, seguimos platicando mañana, porque ahora sí ya nos fuimos de frente. Mucho que platicar.